Hola, aquí estamos desde la Bella Puebla, ya en la sede del Congreso para la que va a ser esta concentración para impulsar la reforma al artículo 27 constitucional. Aquí tengo un compañero, no sé si, ¿cuál es tu nombre? Juan Pablo Jardón, señor. Platícame sobre esta marcha o concentración para lo que es la reforma al artículo 27. Mira, esto es una acción nacional que está desarrollando tanto en el Congreso de la Unión como en algunos congresos de los estados, en ejidos, en comunidades, en mercados, en escuelas. Y la idea es lanzar una iniciativa desde abajo, desde la izquierda, desde el poder popular, para impulsar una reforma al artículo 27 de la Constitución en su capítulo agrario. No solamente en el agrario, porque está interconectado con todo lo que tiene que ver con la necesidad de la intervención del Estado, no del gobierno, del Estado en su conjunto, en la defensa de la soberanía nacional, de la soberanía alimentaria en particular, y de los derechos sociales que fueron arrancados al campesinado y a la clase trabajadora durante el proceso que derivó en la reforma de 1992, impulsada por Salinas de Gortari. Esa reforma fue producto de toda una maquinación muy larga que tiene que ver con el fraude electoral del 88, que tiene que ver con el asesinato de muchos militantes, sobre todo provenientes de la vieja izquierda, del Partido Comunista, del PMT, de los 600 y tantos muertos que tuvo el cardenismo en el PRD en ese momento y que fueron traicionados por su dirección nacional al final. Y tiene que ver también con toda la alianza que se hizo con esa fundación entre Fernández de Ceballos, Salinas de Gortari, de una camarilla para dominar al país y para entregar los recursos de la nación al gran capital, que acabó siendo transnacional, el gran capital financiero transnacional bajo el modelo neoliberal. Este es importante para lo que va a ser también los derechos de la soberanía alimentaria hacia la gente. ¿Qué efectos podría tener en caso de que esto se... El mero hecho de tener una reforma de fondo al artículo 27 que devuelva a las asambleas ejidales y a las asambleas comunales la primacía sobre lo que se va a desarrollar y cómo se va a modernizar, y también que le dé al Estado la capacidad de impulsar un modelo de desarrollo diferenciado del que nos han impuesto, tiene que ver incluso mucho con lo que sucedió ayer en el primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Cuando ella dice que tenemos dentro del Plan México, en donde no están incluidos ni los trabajadores ni los campesinos de este país, ni las campesinas, tiene que ver con que esa modernización y esa actualización satisfagan las necesidades sociales. Y esa satisfacción de las necesidades nos permitirá depender menos de las importaciones, sobre todo de granos, que es donde tenemos el peor déficit, pero de muchos insumos alimentarios. Decía nuestro amigo Paco Ignacio Taibo hace algún tiempo, cuando vino a Puebla, si nosotros partimos la mesa en dos, la mitad es importado. Tenemos un grave problema con eso. O no es importado, pero es manejado por las grandes empresas transnacionales. Otro tema que tiene que ver con esto es la distribución, la realización, dicen los economistas, de la mercancía proveniente del campo. Aquí tenemos un grave problema, y en Puebla es particularmente grave. Aquí no tenemos mercados públicos, todo sería concesionado a las grandes cadenas de piso, pero a los campesinos se les obliga a la estandarización. Si uno compra un aguacate en un Walmart, por decir algo, un Chedraui, en una tienda de piso, estas empresas venden un estándar de productos y todo lo demás
se va a mermas y no tiene canales de comercialización. Eso a las masas, a la población, Claro. nos impide desarrollar nuestro derecho al abasto, que es una obligación particularmente de los municipios y está inscrita en el artículo 115 de la Constitución, al cual también tendríamos que darle una repasadita y de una repasadita al Coremún, aquí en Puebla, y a los mercados municipales de todo el estado y a las obligaciones que tienen. Pero el gran tema de toda esta reforma tiene que ver sobre todo con el rescate de todo lo que de aquello que se inscribió en el Plan de Ayala, que son derechos sociales, derechos colectivos. Nos metieron en la cabeza la idea de que priva en la necesidad, la mentalidad privada, la necesidad de hacer negocio, cuando lo que hay que hacer es bienestar. No es buscar la ganancia por la ganancia misma. La ganancia se genera conforme se van elevando los niveles de vida de la sociedad. ¿Por qué no pensar en programas que deriven de la reforma del artículo 27 con instituciones supervisadas por el Estado, desde una auditoría social y con una intervención democrática y popular de las organizaciones del campo para tecnificar el campo, para modernizarlo? Ya no estamos pensando en el campesino de la COA, estamos pensando en bodegas, estamos pensando en siembra con última tecnología o con tecnología que no necesariamente en cosecha de agua. Simplemente en Puebla tenemos un déficit de agua y una privatización del agua infame. Ahora, la participación del Poder Judicial, la nueva integración del Poder Judicial, que el papel importante que ahora tienen que trabajar mucho para resarcir un poco esto, ¿no? Ayer lo decía el ministro presidente Hugo Aguilar. Devolver al campo, particularmente a las poblaciones originarias, a los indios e indias de nuestro país, el derecho a la tierra, implica una intervención directa de la justicia. ¿Cuántos casos hay? Hay cientos, Miles, rezagados en la Suprema Corte, pero hay miles, efectivamente, en los tribunales agrarios, y hay muchos más pendientes de demanda, porque simplemente no hay confianza todavía. Aquí tenemos un grave problema de injusticia. No, hay que pasar ahora sí que de los dichos a los hechos, ir poco a poco. Pero si no se restituyen los derechos sociales en el artículo 27, la Suprema Corte y los tribunales agrarios quedan sujetos a la antigua legislación, a la actual, que permite, por ejemplo, la creación de núcleos con la mera autorización de un comisario ejidal, sí, que fácilmente es comprable. Ese es algo que nos ha sucedido en muchas comunidades, y así se han generado núcleos urbanos de manera tan irregular que no tienen servicios. Se ha parcelado la tierra de una manera irregular y eso rompe con toda la estructura de una comunidad agraria. Necesitamos volver a pensar, tanto a nivel urbano como a nivel campo, en el beneficio social, ¿sí? En el beneficio colectivo, pensar como colonias, como comunidades habitacionales, no como personas dentro de nuestra casa. Es penoso encontrar cómo hay quienes todavía se niegan a aceptar, a reconocerse en los demás como parte de su propia necesidad para resolver las satisfacciones mínimas, simplemente cómo estamos, pero no nos organizamos. Somos incapaces de generar el más mínimo poder popular en la escuela, en la comunidad, en la colonia, hasta para modificar lo más mínimo, un bache. No nos organizamos, pero nos afecta a todos. Igual en el campo es tan dramática la situación que de 5 millones, fíjense, 5 millones y cachito de campesinas y campesinos son los que mantienen las necesidades básicas
del país. Pero durante la revolución hace 100 años murieron 1 millón de personas, la mayoría campesinos. Y fue el otro millón sobreviviente el que rescató y rehizo al país y permitió capitalizarlo y modernizarlo. Ya le debemos mucho al campo y los hemos traicionado y otra vez con esta apatía. Oye, es parte de esa transformación de ahora que tiene que darse ya. Yo creo que hay que profundizar. Sí. Es decir, la transformación no es un proceso parejo. No. Yo veo muchos avances, por ejemplo, a nivel federal, pero en otros niveles es muy cuestionable lo que sucede en muchos estados y sobre todo en los municipios. Eso depende más de lo que hagamos desde abajo, como personas, como ciudadanos, como quienes reclaman derechos que son irrenunciables, ¿sí? No es un asunto de que el gobierno no hace nada. No, nosotros tenemos que forzar a las autoridades que hemos electo para que procedan a las modificaciones que son necesarias y no para que estén actuando únicamente en favor de los intereses. Eso es prolongar el neoliberalismo. Sí, claro. Si nosotros no nos organizamos, el neoliberalismo va a ser campante. Porque eso, la política es un juego de fuerzas, decía Maquiavelo. Siempre es una disputa por poder. Y quienes detentan el poder económico, lo que quieren es mantener el poder político para seguir reproduciendo su poder económico. Pero si nosotros lo que queremos es tener mayor democracia y más garantías, lo que tenemos que disputar es eso, esas formas de poder, que no es el gobierno. El poder se da en las calles, se da en las escuelas, se da en la sociedad. Es el poder colectivo. Claro. Y el poder de los ejidos, de las comunidades agrarias, de los pequeños productores, tiene que manifestarse necesariamente para poder modernizar el campo y para poder actualizar los programas. Se anularon muchos de los programas que permitían el desarrollo del campo. Efectivamente, estaban muy manipulados por las organizaciones intermediarias entre las necesidades sociales y el Estado. Estaban muy jaloneados los recursos y había muchos moches. Pero cuando se vienen los cambios en el sexenio anterior, yo siento que tiraron el agua sucia junto con el chamaco. Ahí se llevaron parejo a muchos de las organizaciones que efectivamente y de manera democrática estaban trabajando en favor del campesinado, de la clase trabajadora expresada en la producción primaria agropecuaria. Y aquí hay un grave problema. Estamos compitiendo a nivel internacional. Estamos sujetos al chantaje de los aranceles. Estamos presionados por nuevas formas de organización agraria. Y no hemos tecnificado, no hemos avanzado en las maneras de cómo hacer que el campo surja como motor del desarrollo nacional, como parte de ese motor. No es nada más con los empresarios. ¿Son necesarios? Sí, porque en ese momento no hay un salto revolucionario a la vista. ¿Son necesarios cumpliendo con todas sus obligaciones y responsabilidades? Sí, pero también es indispensable que el corazón, lo que mueve, porque no hay industria, no hay nada que no se produzca si antes no hay comida. Y si eso no lo rescatamos, si eso no lo organizamos, si eso no lo modernizamos y no actualizamos las leyes para garantizar los derechos sociales de campesinas y campesinos, no vamos a poder avanzar. Okay. Te agradezco, muchas gracias y a ver. Un placer. Saludos, muchas gracias, ya ven lo que sucede y es importante la importancia de esta reforma al artículo 27 para dar un cambio también ahí, dar justicia al campo. Saludos.